estas 2 semanas vamos a tratar. Entonces, ahora les voy a compartir pantalla para que podamos empezar con nuestro curso. Muy bien, acá tenemos nuestro módulo 1. Hoy día vamos a hacer todo lo que es inducción a los recursos humanos. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Nuestros objetivos van a ser, ¿me confirman si se ve la pantalla, por favor? ¿Me pueden confirmar? Sí se ve. A ver, creo que sí se ve, me dicen. Listo, queridos Sí, colegas. sí se puede ver, profesora. Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar hoy día con lo que es la inducción a los recursos humanos. Vamos a ver un pequeño concepto de qué es la organización, qué es la dirección, y después vamos a empezar a ver ya netamente la importancia del recurso humano. Y hoy día vamos a conocer los conocimientos y habilidades que tiene que tener una persona para poder asistir a la administración de los recursos humanos. Y después vamos a hacer un momentito, vamos a dar unos minutitos para que ustedes puedan preguntar las dudas que tengan y poder aclararlas, poder conversarlas. Entonces vamos a empezar primero, si queremos hablar de recursos humanos o de la dirección de recursos humanos, primero tenemos que empezar por ver qué es la organización, ¿no? O qué es la empresa, o qué es una entidad, qué es primero eso. Pues si no es necesario buscar tanto concepto, no tenemos que irnos ahorita a Google a buscar los conceptos, a ver un texto textualizado. Veámoslo desde un enfoque real. Y esto es lo que vamos a buscar en este curso. Ver todo desde un enfoque real. ¿Qué es la administración? La organización. La organización es la suma de una estructura física o una estructura física. Hoy en día hay estructuras virtuales de tareas, de funciones, de tecnología, de ambiente y de personas. Juntamos todas ellas y van a trabajar esas personas por un fin en común, por un objetivo, por una meta. Esa suma de esos 5 elementos es lo que nos da la organización. Entonces, ¿qué es la organización? La organización es la suma, primero, de personas, porque si nos ponemos a pensar, ahorita yo los invito, a ver, colegas, pongámonos a pensar en una empresa que funcione sin trabajadores. A ver, los reto, colegas. Menciónenme una empresa que no necesite trabajadores, que no necesite personas. A ver, vamos a ver. ¿Alguien tiene alguna empresa? A ver, pensemos. Nos vamos a demorar un montón, pero no existe. Una empresa sin personas no existe, no es empresa. De repente yo, tengo mi propio emprendimiento, trabajo solo. Perfecto, pero dentro de tu emprendimiento ya hay un trabajador. ¿Quién eres? Eres tú. De repente Amazon, ¿no? Amazon, Spotify son plataformas virtuales, ¿no? No es que yo llamo y me comunico con un trabajador de Spotify o de Amazon. De repente no. Pero ¿quién está detrás programando esas páginas web, programando esas aplicaciones? ¿Quién está detrás creando el contenido? Personas, ¿no? Incluso, supongamos, se crea una empresa en la que todo el personal van a ser robots. Vamos a crear un call center de repente donde puro robot va a estar llamando, haciendo funciones. Pero ¿quién creó ese robotcito? ¿Quién lo programó? Si tiene una falla, ¿quién lo arregla? ¿No? Entonces, siempre las personas son parte indispensable de la empresa, ¿no? Una estructura, hablemos de repente desde una estructura, cómo está formada una empresa, una estructura física que puede ser un edificio, una casa, una estructura virtual, que hoy en día existen empresas virtuales, ¿no? Tareas, funciones que tengan la organización, la empresa, tecnologías disponibles que tenemos que usar, ¿no? Y el ambiente que se cree, toda esa suma de ellos nos va a dar una organización. ¿Y qué es lo que busca esta organización? Llegar a una meta, llegar a un fin. Y por lo general, ¿cuál es el fin de las empresas? Ganancia económica, por lo general, ¿no? Ya podemos hablar de repente de otro tipo de empresas como ONGs o empresas del Estado que buscan brindar un servicio, pero si hablamos de las empresas privadas más que todo, lo que buscan es ganancia económica. Y la suma, todos estos 5 elementos se van en la búsqueda de ese objetivo. Y dentro de la organización tenemos lo que es la dirección.
¿Ok? Vamos a delimitar bien esta palabra dirección. Recordarán ustedes, colegas, cuando estábamos en el colegio, nos portábamos mal, hacíamos una travesura, no presentábamos la tarea. ¿Y dónde nos mandaba el colegio? A la dirección, ¿no? Nos decía, se van a la dirección, corre a la dirección. ¿No? Desde ahí podemos tomar un punto de qué es la dirección. La dirección es la encargada, y el mismo nombre lo dice, de dirigir la empresa, de dirigir estos 5 elementos hacia la meta en común. De eso se encarga la empresa. A ver, colegas, si apagamos por favor los micros para que no haya, no haya distorsión al momento en el que escuchamos todos, ¿ok? Entonces acá, como vemos en el dibujito incluso, ¿no? Vemos en el dibujito que acá hay una persona que podríamos representar como la dirección y señala todo el equipo de trabajo hacia dónde vamos. Esa es la encargada, de eso se encarga la dirección, ¿no? ¿De qué? De planificar tareas para el personal para que lleguemos a la meta, organizar al equipo, ejecutar acciones y controlar las acciones que se han planificado, organizado y ejecutado. De eso se encarga la dirección. La dirección puede ver muchos ámbitos de la organización, pero el día de hoy nosotros vamos a ver a lo que venimos, como se dice, ¿no? A lo que estamos acá, que es ver el recurso humano. Y es lo que vamos a tratar todas estas clases, de cómo dirigir al recurso humano, cómo asistir al recurso humano, es de lo que vamos a hablar. Entonces, podemos primero empezar a dar un concepto general de las personas en la organización. Y acá tenemos grande nuestro dibujito. ¿Y qué dice acá? El recurso humano es el corazón de la empresa. ¿Por qué decimos que el recurso humano es el corazón de la empresa? No por romantizar, no por decir es que el recurso humano es amor, es alegría en la empresa, que sí, también lo decimos por eso. Pero yo les pregunto, colegas, ¿ustedes podrán vivir sin un riñón? A ver, los quiero participativos hoy día, colegas. No, me dicen por acá, ¿no? ¿Cómo que no vamos a vivir sin un riñón, colegas? Por supuesto que podemos vivir con un solo riñón. Por eso hay personas que donan sus riñones, que reciben los riñones. ¿Podremos vivir con la mitad de nuestro hígado? No, no, no. Claro que sí, colegas. El hígado es un órgano que se regenera solo, ¿no? Si me cortan la mitad del hígado, puedo vivir, mi hígado se va a regenerar. Puedo vivir sin un pulmón, colegas. Hay personas que viven solo con un pulmón. Ok, puedo vivir sin un riñón, puedo vivir sin un pulmón, puedo vivir con la mitad de mi páncreas, con la mitad de mi hígado. Incluso si tengo una muerte cerebral, mientras mi corazón lata, yo sigo viviendo. Pero sin un corazón, ¿podré vivir sin un corazón? ¿O podré vivir con la mitad de mi corazón? No puedo, porque el corazón es básico en el cuerpo humano. Yo sin el corazón me muero, y por eso decimos que el recurso humano, los trabajadores, las personas, son el corazón de la organización, porque sin personas la organización se muere. Si yo tengo un corazón que no está funcionando bien, mi cuerpo se enferma. Si la empresa tiene un equipo de trabajo, personas, trabajadores que no están funcionando bien, la empresa se enferma también. Entonces, el corazón de la organización son los trabajadores, en lo más importante que tiene la organización y en lo que más debe preocuparse. Si nuestro corazón falla, nosotros nos morimos. Si en la empresa su corazón falla, también se muere la empresa, ¿no? Entonces, así como nosotros tenemos que cuidar nuestro corazoncito haciendo ejercicio, comiendo sano, la empresa también tiene que cuidar su corazoncito. Y eso es lo que vamos a ver todas estas clases, cómo la empresa tiene que cuidar su corazón, es decir, cómo la empresa tiene que cuidar a su recurso humano. Entonces, ya tenemos acá el concepto. Cuando nos pregunten qué es el recurso humano, de frente nosotros, sin necesidad de dar tanta palabrería, tanto concepto, decimos, es el corazón de la empresa. Y explicamos por qué, ¿no? Y es que como acá lo leemos, ¿no?
El recurso humano es lo más importante, ¿no? Y así como las personas, así como la organización necesita a las personas para poder vivir, las personas también necesitan a la organización. Antes, mucho antes se creía de que el trabajador dependía de la empresa, ¿no? Que el trabajador tenía que acatarse a todo lo de la empresa, dependía de él, porque si el trabajador se iba, la empresa no le perjudicaba en nada. Hoy en día ya sabemos que no es así. La relación entre trabajador y empresa u organización es una simbiosis, es una sinergia. ¿Qué quiere decir? Yo te ayudo, tú me das. Yo te doy, tú me das. Yo te ayudo, tú me ayudas, ¿no? Te doy y me das. Es recíproco. Ambas se dependen mutuamente porque la organización, sin las labores que cumple ese trabajador, no va a funcionar igual. Y el trabajador, sin la remuneración que percibe de esa organización, no va a poder vivir igual. Ahora es una dependencia común, recíproca. Y cuando queremos hablar de los recursos humanos, podemos usar diferentes términos que hay, ¿no? Desde trabajadores o empleados, obreros, recurso humano, colaboradores, asociados, talento, capital humano. ¿Cuál es el término correcto que tenemos que usar acá? El término correcto es referirnos como nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos no están yendo a vacacionar a la empresa, sino pues diríamos ahí los vacacionistas. No están yendo a descansar, sino les diríamos los descanseros. Están yendo a trabajar, a cumplir funciones. Y por eso se le dice que el término correcto es decir, nuestros trabajadores. Tenemos términos que son un poquito más friendly para escuchar, para el hablar, ¿no? Más agradables, más cómodos, como llamar colaboradores, ¿no? Eso es lo mismo al final que los trabajadores, pero es un término más friendly, más amigable, que crea más confianza. ¿Ok? Es el término que más se usa hoy en día en las organizaciones, colaboradores, pero no está mal referirnos a ellos como trabajadores, porque si queremos llegar a un objetivo común, también tenemos que saber qué somos en la organización. ¿Y cómo podemos saber qué somos en la organización? Determinando qué estamos haciendo ahí, ¿no? Entonces, si queremos de repente usar el término colaboradores, estamos yendo nosotros los que trabajamos, estamos yendo a una empresa para colaborar o para trabajar, porque me tienen que dar algo a cambio por mi trabajo. Para trabajar, ¿no? Entonces, hay muchos términos adecuados, todos son aceptables, podemos usar el que nos guste, el que nos agrade, el que nos genere más confianza. Y ahora vamos a ver, dentro de esta organización, ya tenemos lo que es el recurso humano, pero la organización está estructurada. Y vamos a ver rápidamente lo que es un organigrama. Yo les pregunto, queridos colegas de ustedes, un mapa, estoy hablándoles de un mapa, ¿no? No sé, se van de viaje y abren su mapa para ver el centro histórico, para ver la plaza, para ubicarse en el centro de repente. ¿Para qué les va a servir ese mapa? Ya les he dado la respuesta. A ver, ¿para qué nos sirve un mapa, queridos colegas? Para guiarnos, bien, guiarnos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ubicarse, ubicarnos. Muy bien. El mapa nos sirve para eso, para ubicarnos, para guiarnos. Y la organización también tiene que tener su propio mapa. ¿Para qué? Para ubicarnos dentro de esta organización, para saber dónde estamos, dónde pertenecemos, quién pertenece con nosotros, a quién pertenecemos en la organización. Y para eso es este mapa. Este mapa, su nombre es el organigrama, que el organigrama es un gráfico visual que representa la estructura de la organización. Es un gráfico visual en el cual vemos cómo está formada la dirección. Tenemos diferentes tipos de organigrama. Los más usados vamos a ver que son estos, ¿no? El organigrama estructural o vertical, el organigrama horizontal. Son los más usados que vamos a ver. ¿Y para qué usamos este organigrama? Ya lo hemos dicho, para ubicarnos. ¿Cuál es la finalidad de un organigrama? Que desde los puestos de mayor responsabilidad, gerentes, funcionarios, personal de confianza, jefes,
hasta los puestos de menor responsabilidad, ya trabajadores, secretaria, recepción, incluso vigilancia, portería, que todos ellos logren ubicarse dentro de este organigrama, ver dónde pertenezco a esta área, pertenezco a esta dependencia, tengo que rendir cuenta a los de arriba, los que están abajo mío me tienen que rendir a mí, me tienen que reportar a mí. Para eso es el organigrama, para ubicarnos. Y del organigrama parten los demás documentos de gestión. Este es el documento de gestión madre, que podríamos llamar así, porque los demás documentos de gestión van a partir de este. Es necesario tener este organigrama para saber dónde estamos ubicados. Y dentro del organigrama ya tenemos que tener hoy en día también presentes que tiene que existir un área básica e indispensable, que es el Departamento de Recursos Humanos, que es donde teníamos que llegar y ya llegamos al Departamento de Recursos Humanos. Entonces, queridos colegas, esta carrera, esta función, estos puestos de recursos humanos no tenía tanto renombre o no tenía el peso que tiene hoy día, ¿no? Antes las empresas que hacían, buscaban de repente en convocatorias. Necesito contratar un administrador que se encargue de fijar los fijos y activos, de hacer inventario, recibir mercaderías de los bienes, que se encargue de hacer informes contables y adicional, como una tarea más le ponían y encargarse del personal. O sea, ponían una sola persona para que se encargue de los bienes intangibles, perdón, de los bienes tangibles, intangibles y del personal, de recurso humano. Yo les pregunto, colegas, ¿a ustedes les parece eso correcto? Que una sola persona se encargue de administrar tanto lo que es dinero, bienes, inventarios, enseres y personas. No, mucha carga por ahí nos dicen. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque no es lo mismo que yo administre una mercadería de laptops, que si pasa algo ya, pues se perdió algo económico, pero se puede recuperar, a que yo administre vidas humanas. No es lo mismo. No, no es lo mismo, queridos colegas. Es como que yo quisiera poner al veterinario a operar el cuerpo humano. Pero él sabe, él es de una rama de medicina, ¿no? Él sabe hacer esas cosas, pero no es su función, no está preparado para ello, ¿no? Es igual para administrar al recurso humano, que estamos hablando de vidas humanas, de personas, tenemos que poner a una persona que esté capacitada para poder trabajar con ellos, porque no va a trabajar para ellos, los trabajadores no van a trabajar para esa persona va a trabajar en conjunto con ellos. Entonces, tiene que tener capacidad, tiene que tener estudios para hacer eso. Y por eso es que hoy en día estamos acá capacitándonos todos, ¿no? Porque estamos interesados en ello y no podemos mandarnos de frente a administrar el recurso humano si no tenemos por lo menos los conocimientos básicos que tiene que cumplir una persona de recursos humanos. Ahora yo les pregunto, queridos colegas, si un médico se equivoca en su profesión, ¿podrá morir una persona? ¿Habrá riesgo de muerte si el médico se equivoca en su profesión? Sí, nos dicen, sí, 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 ya está. Si el policía se equivoca en su profesión, comete un error, ¿habrá riesgo de muerte de alguna persona? Sí, claro que sí, ¿no? Y si el administrador de recursos humanos se equivoca en su profesión, comete un error, ¿pondrá en riesgo la vida humana? Ahora sí ya estamos un poquitito más divididos, ¿no? Por ahí nos dicen sí, obviamente sí, otros no, no, no. Vamos a ver, queridos colegas, un caso práctico que es real, ¿ok? Por cuestión ya de guardar la intimidad, guardar también, respetar a la organización, hemos cambiado los datos. Pero este es un caso real, ¿ok? Vamos a leer una noticia que salió en la ciudad de Arequipa, Perú. Ok, esto ha sido aproximadamente en el año 2019, si no me equivoco.
Ok, vamos a leer este es un fragmento de una noticia que salió, que dice, Carlos Pérez, trabajador de la empresa Representación AQP, que murió hoy en la mañana aplastado por varias planchas de melamine, deja un niño en la orfandad. Según el registro de las cámaras de seguridad, el joven padre y 3 de sus compañeros intentaban arreglar las planchas de melamine. Para los que no saben de repente qué es la melamina, son unas planchas grandes de imitación de madera. Cada una de esas planchas puede pesar lo mínimo 20 kilos. Lo máximo ya pueden ser 50, 60 kilos, ¿no? Dependiendo de la calidad de la melamine. Pero esa es la melamina, ¿ok? Intentaban arreglar las planchas de melamine cuando el peso del material de construcción se les vino encima por una mala maniobra. 3 de ellos lograron salvarse, pero el trabajador quedó con la cabeza atrapada. Luego de que María Cáceres, encargada del área de recursos humanos de la empresa, reportara lo sucedido a la policía del 105, serenos de la Municipalidad Provincial Arequipa llegaron en cuestión de minutos e intentaron ayudarlo, pero ya había muerto. El caso es investigado por agentes de homicidios de la División de Investigación Criminal de Arequipa, ya que los trabajadores no contaban con los EPPs adecuados, según se registró en las cámaras de seguridad. Ahora vamos a ver las imágenes, ¿no? Como les dije, este caso es un caso real en el que está el video, pero por no herir susceptibilidades, lógicamente no lo vamos a poner acá porque es un video bastante fuerte. Pero miren, acá podemos apreciar, queridos colegas, ¿no? Acá están los 3 jóvenes, como dice la noticia, no están haciendo una mala maniobra porque entre los 3 están cargando el peso de todas estas planchas y un cuarto trabajador que está pasando las planchas para el peso hacia ellos, ¿ok? No era una empresa informal, es una empresa formal, muy conocida en la ciudad de Arequipa, muy grande la empresa, no es una empresa formal. ¿Qué es lo primero que podemos evidenciar, colegas? A ver, de la imagen, si queremos buscar cuál fue el error o las faltas, ¿qué es lo primero que podemos evidenciar? A ver, colegas, los leo. Negligencia, no hubo buena organización de riesgo, no tienen el equipo de EPPs, no llevan seguridad, ¿no? No tenían EPPs, exacto, ¿no? Vemos acá claramente que acá hay es una señorita que está con su casquito amarillo, pero vemos que los otros 3 jóvenes acá, que son precisamente los que están maniobrando esto, no están con el casco, ¿no? De repente se les ha dado, de repente les han dado los EPPs, pero no los están utilizando, ¿no? Hay una mala maniobra también, ¿no? Negligencia en el exceso de carga, exacto, es decir, estamos diciendo que cada planchita, lo mínimo es que puede pesar 20 kilos. Acá ellos tienen por lo menos más de 20 planchas cargando. Estamos hablando de que estaban cargando un peso muy fuerte, casi 200 o 300 kilos, 3 personas que no pesarán más de 75 kilos cada uno, ¿no? Es demasiado peso. Y si les explico mejor cómo fue el accidente, acá ven, si es que ven mi cursor, tenemos 3 personas, 1, 2 y 3. 2 es el del medio. El trabajador que lamentablemente falleció es el número 2, el del medio. ¿Por qué? Porque cuando ya la señorita siguió pasando las planchas y fue muy excesivo el peso, que podemos ver que están haciendo fuerza, incluso por la posición de sus piernas, ¿no? Están tirando todo su cuerpo hacia adelante. Pero cuando el peso les venció, el número 1 y el número 3 se fueron cada uno hacia sus respectivos costados, dejando al del medio solo, quien cayó, su cabeza se atascó sobre este mueble o mesita que podemos ver por acá en el cursor, su cabeza cayó sobre esta mesa y todas las planchas encima de su cuerpo. Es decir, falleció por un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Que
su cabeza se aplastó con todas las planchas. Entonces, acá vemos que definitivamente hay falta, hay responsabilidad de recursos humanos, hay responsabilidad de recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos debió haber dado el material o los EPPs adecuados. Para esta zona de almacén, vemos la foto chiquita, pero vemos toda la zona de almacén. ¿Qué necesitarían mínimo los trabajadores? Su casco, sus chalecos antirreflexivos y sus zapatos con punta de acero, porque estamos hablando de que cargaban material. Por lo menos necesitaban eso, ¿no? ¿Hay responsabilidad? La hay. ¿Por qué? Porque recursos humanos a veces comete el error de simplemente dar el material y listo, dejar a criterio de cada uno si lo usan o no lo usan. Dejar que el trabajador decida si es que va a usar o no, porque tenemos la falsa idea o el erróneo pensamiento de decir, es que es su vida de ellos. Ellos tienen que cuidarse, ¿no? Es por lógica que les damos eso para que se cuiden. Entonces, ya, si ellos no se cuidan, problema de ellos. No, porque recursos humanos se encarga también de supervisar el uso correcto. Recursos humanos tiene que ser los ojos que estén detrás de todas las organizaciones. Alguna vez recuerdo que alguien me dijo, pero nosotros de recursos humanos no somos papá y mamá de los trabajadores para estar detrás de ellos diciéndoles, ponte el casco, por favor, ponte tus botas, ponte tus guantes, ponte tu chaleco. La respuesta a ello es sí. Recursos humanos se va a tener que convertir dentro de la organización en el papá y la mamá que esté detrás de los trabajadores, exacto, monitoreando que cumplan con el adecuado uso de EPPs. Y si el trabajador no quiere usarlos, no le gustan, le incomodan, no le parece usar los EPPs, perfecto, no los use, pero usted hoy día no trabaja, porque no es un beneficio, no es algo opcional usar los EPPs. Es uniforme, obligatorio dentro de la organización. Y si usted no quiere cumplir con las obligaciones que hay dentro de la organización, no venga a elaborar, ¿no? Es mejor que ganarnos un disgusto, que hacer enojar al trabajador, descontarle algo a que pierda la vida, ¿no? El accidente se pudo evitar, por supuesto que se pudo evitar. ¿Con qué? Netamente con capacitación y supervisión. A este personal también se les debió haber capacitado para saber qué maniobras eran adecuadas de hacer y qué maniobras no debían hacer. Y acá está claramente, ¿no? No tenemos que ser expertos en seguridad y salud en el trabajo, no tenemos que ser profesionales, no tenemos que tener maestría, doctorado, simplemente tenemos que tener criterio para darnos cuenta de que la maniobra que están realizando los trabajadores con planchas que son tan pesadas es una maniobra demasiado riesgosa y peligrosa. Entonces, recursos humanos no es solamente el área o el departamento que llega a su oficina, prende las computadoras, se sienta y listo, está todo el día sentados. No, queridos colegas. Si tenemos la idea de que recursos humanos es así, hoy en día les corrijo y no es así. Recursos humanos son los ojos de la organización. Y para yo poder ver toda la organización, no me voy a confiar de un documento ni de cámaras de seguridad. Tengo que salir al campo, tengo que recorrer las oficinas, tengo que conocer a mi personal. Y eso no lo voy a hacer sentada desde una computadora en un escritorio. Para yo ser recursos humanos, tengo que recorrer, caminar, mirar, observar. Eso es básico. Entonces, en recursos humanos, si cometemos un error, por supuesto que ponemos en riesgo la vida de los trabajadores, porque no estamos trabajando con dinero, no estamos trabajando con cosas tangibles, con inventarios, con bienes, con productos. Estamos trabajando con vidas humanas. Eso es lo primero, colegas, que tenemos que entender, ¿ok? Que los de recursos humanos trabajamos con vidas humanas. No son trabajadores, son personas como tú y como yo que aman, que sienten, que tienen familia, que tienen sentimientos, que tienen resentimientos, personas con defectos, con virtudes,
pero que al final del día alguien los espera en casa, ¿no? Alguien. Entonces son personas que tienen vida. Y desde ahí tenemos que partir, queridos colegas. El de recurso humano trabaja con la vida y en sus manos tiene la misma responsabilidad que tendrá un médico, que tiene también una vida en su mano, que tiene una enfermera, que tiene un policía, que tiene un bombero, porque ¿qué tenemos en común todos nosotros? Que estamos trabajando con vidas. Yo les pregunto, queridos colegas, ¿ustedes le darían a una persona que no conocen su información personal, como su dirección, documento de DNI, el documento de sus hijos menores de edad, cuánto ganan de sueldo? ¿Le confiarían esa información a una persona que no conocen? Pues les comento que nosotros que nos vamos a dedicar a lo de recursos humanos, nos van a dar esa información todos los trabajadores sin conocernos. Todos los trabajadores van a venir a nosotros de recursos humanos y nos van a dar su dirección exacta, su teléfono, la copia de su DNI, nombres completos de sus hijos menores de edad, nombres de su nombre, DNI de sus hijos. Entonces nos van a dar toda esa información, cuánto ganan al mes, en qué banco tienen su cuenta sueldo, y nos van a dar esa información sin conocernos. Todos me han respondido ahorita que no le darían esa responsabilidad, que no le darían esa información a nadie. Pues les comento, queridos colegas, a nosotros de recursos humanos, estas vidas humanas nos van a encomendar la confianza de aspectos muy íntimos de ellos, nos los van a dar a nosotros. Ya se están dando cuenta del peso de la responsabilidad que vamos a cargar en recursos humanos, ¿no? Que no va a ser cualquier cosita, estamos cargando con esa responsabilidad, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que partir, queridos colegas, en que tenemos personas en nuestras manos y tenemos que estar a la altura de la administración de esas personas, con el respeto debido que nos gustaría que nos den, también tenemos que dárselo a nuestros trabajadores, con respeto, con confianza, con ética. Y es lo que vamos a ver el día de hoy también, colegas. ¿Qué habilidades y aptitudes tenemos que tener para poder corresponder a la confianza que nos están entregando? Y ahora vemos qué es el Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos se va a encargar de gestionar todo lo relacionado con las personas que trabajan en ella. Recursos humanos solamente va a ver lo relacionado con las personas, con los trabajadores. No es que el área de recursos humanos va a ver a los trabajadores y el área de almacén, no. No es que recursos humanos va a ver a los trabajadores y el área de tesorería, no. Recursos humanos va a ver todo lo relacionado con los trabajadores. ¿Y qué procesos tenemos que sean relacionados con los trabajadores? Desde la selección, reclutamiento y selección para el personal de candidatos, su contratación, sus inducciones, sus capacitaciones, sus remuneraciones, ¿no? También sus liquidaciones, sus despidos, sus adendas de contratos, los conflictos que puedan haber entre ellos, la relación que vamos a tener con los sindicatos de trabajo. Es decir, son bastantes funciones. Por eso es que una sola persona en recursos humanos no se va a abastecer. Y es por eso que tiene que existir el asistente de recursos humanos, porque el asistente de recursos humanos va a cumplir las mismas funciones que haría un gerente, que haría un jefe, que haría un director, ¿no? Solo que en menor responsabilidad. Pero para poder empezar a correr, primero tenemos que caminar. Y para poder llegar a una gerencia, a una dirección de recursos humanos, primero tenemos que empezar a asistirla. Y acá es donde venimos, la asistencia de la administración de recursos humanos, que es todo lo que vamos a trabajar en estas 6 sesiones. Primero, ¿cuáles son los objetivos de un asistente de recursos humanos? Brindar asistencia en el proceso de reclutamiento y contratación, que me parece que en nuestra tercera sesión vamos a hacer todo lo que es reclutamiento y selección de personal.
Atender a los colaboradores dando respuestas a sus inquietudes y consultas. Y esto, queridos colegas, es básico, es muy, muy importante. Estamos en la organización y vemos en las noticias que o vemos de repente que el día de mañana va a haber de repente una protesta o han trancado una calle o por algún fenómeno natural o hay un alza de casos COVID y vemos que dicen de repente, ¿no? Mañana se suspenden todo tipo de labores. ¿Qué es lo que va a hacer el trabajador? El trabajador lo primero que va a pensar es, ¿trabajaremos nosotros? ¿Vamos a trabajar o no? ¿Trabajaremos mañana o no? ¿Quién nos puede dar esa respuesta? Ah, recursos humanos, vamos a preguntar, ¿no? Y otro trabajador que de repente recibió su boleta de pago o su recibo de pago y el trabajador esperaba que le pagaran 1.300, pero en su boleta llegó 930. ¿Qué es lo que va a decir el trabajador? ¿A quién puedo ir a consultar? A ver, ¿a quién me puede dar respuesta sobre esto? Me voy a recursos humanos. Un trabajador que está siendo de repente acosado por sus compañeros o su jefe y quiere una solución a recursos humanos. Un trabajador que hoy día es su cumpleaños y quiere saber si la empresa tiene alguna política por los cumpleaños. ¿Dónde voy? A recursos humanos. Todas las dudas, inquietudes que tengan los trabajadores, cualquier duda que tengan, van a buscar aclararlas en recursos humanos. Ahora, imagínense que ustedes van a recursos humanos porque las noticias dijeron que no, que mañana no iban a elaborar ninguna empresa y van a recursos humanos y la persona le dice, ah, sí, no sabía, no había escuchado la noticia. Ay, a ver, tendría que consultar, tendría que averiguar. ¿A quién más va a acudir ese trabajador? O si me preguntan de repente por si hay alguna política de cumpleaños y le digo, uy, me agarras, no sé, la verdad, no estoy enterada. ¿Quién más le va a poder dar respuesta si no es recursos humanos? Entonces, la persona que está en recursos humanos tiene que estar un paso más adelante que el resto sobre información. Apenas haya una información, el de recursos humanos tiene que saber ya la respuesta para que cuando las personas vengan a consultar, no dejarlas con la intriga, no dejarlos a la deriva, no dejarlos en stand-by con la respuesta, sino decirles, el día de mañana la empresa va a elaborar de manera normal, el día de mañana no vamos a laborar. Por política de cumpleaños en la empresa no contamos con esa política, ¿no? O en la empresa sí, mañana puede tomarse un día libre, ¿no? Tener todas las respuestas que los trabajadores van a tener hacia nosotros. Procesar llamadas y correos entrantes. Eso también es muy importante del asistente de recursos humanos. Ahorita de repente leemos eso y podemos pensar, ¿no? Pero esa, esa tarea de procesar llamadas y correo electrónico correspondería más a una parte de secretaría, no tanto al asistente de recursos humanos. No es así, queridos colegas. Les comento, en Perú, la entidad encargada de supervisar y fiscalizar a las organizaciones en aspectos de tema laboral es la SUNAFIL. ¿Ok? Ya varios debemos conocer ese término de la SUNAFIL. La SUNAFIL o la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es la encargada de verificar todos los aspectos que se den dentro de los trabajadores con la empresa. Antes de la pandemia, la SUNAFIL, si alguno de tus ex trabajadores o tus trabajadores te denunciaba o veían algún movimiento extraño en tu organización, en horario de oficina se apersonaba una señorita, un señor con su polo de la SUNAFIL, su membrete de la SUNAFIL, hasta su gorrito de la SUNAFIL y se presentaban, ¿no? Somos de la SUNAFIL, venimos a dejar un documento para la organización tal, listo, la recibías en horario de oficina. Pero durante la pandemia y después de ella, la SUNAFIL dejó de enviar las notificaciones físicas, muy rara vez te las envían. ¿Y qué es lo que hace la SUNAFIL? Te la envía a tu casilla electrónica de SUNAFIL, que desde el momento en que nosotros creamos una empresa con un RUC 20 y nos dan una clave SOL, inmediatamente se nos habilita
lo que es esta casilla electrónica de la SUNAFIL. Y esa casilla electrónica no significa que me va a llegar un correo, me va a llegar una información y va a vibrar mi celular, va a vibrar la computadora, me va a avisar, no. Tú tienes que entrar todos los días a ver tu casilla electrónica de la SUNAFIL, porque al menos la SUNAFIL es muy estricta con sus plazos. Te notifica hoy día 27 de marzo y te dice, tienes hasta el 29 para entregarme esta información. Muy pocas veces te da como que una semana, 10 días, no, te suele dar 3 días, 2 días para responder. Y si yo no estuve al tanto de mi casilla electrónica o de mi correo electrónico y me llega una notificación el 27 para que la responda el 29 y yo la leo el 3 de abril, me voy a meter en problemas con la SUNAFIL, ¿no? Ahí voy a meterme en graves problemas. Por eso tengo que estar detrás de ello. Igual el Ministerio de Trabajo te notifica tu correo institucional. Todavía el Ministerio de Trabajo sigue enviando notificaciones físicas. Ellos todavía sí, pero muchas veces también te envían al correo y tú ni te enteras. A veces no estás enterado de que te llegó una notificación porque no estás atento a los correos electrónicos, a las casillas electrónicas. Entonces, por obligación, si trabajamos en recursos humanos, todos los días tenemos que llegar a ordenar nuestra área de trabajo y lo primero, verificar de manera diaria nuestros correos institucionales y casillas electrónicas para ver que no haya fiscalizaciones o algo por parte de la SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, porque la SUNAFIL tampoco no necesariamente te tienen que denunciar para fiscalizarte. A veces aleatoriamente te fiscaliza y eso lo notifican a través de los correos electrónicos, ¿ok? Procesar, redactar y distribuir documentos que tengan que ver acorde con los recursos humanos, mantener una información de base de datos actualizada, que es lo que vamos a ver más adelante, que son los legajos, programar citas, reuniones y elaborar informes y hojas de cálculo, que vamos a ver lo que es planillas también, ¿no? Y como gestión administrativa, como parte de la gestión de recurso humano, está a cargo de administrar la nómina y preparar las boletas de pago. Y el día de hoy vamos a estar haciendo clases con muchos ejemplos, ¿no? Preparar la nómina y las boletas de pago. Queridos colegas, es importante que las boletas de pago se entreguen a los trabajadores y que estas sean firmadas. ¿Cómo tengo yo que entregar la boleta de pago? La boleta de pago a mis trabajadores que están en planillas, se las tengo que entregar por duplicado para que una se la quede el trabajador y otra firmada por el trabajador me la quede yo. ¿Cuál es la finalidad de una boleta de pago? Primero, que el trabajador al firmar la boleta de pago está dando conformidad a lo que le estoy pagando. ¿Ok? Eso es lo primero. El trabajador al firmar me da la conformidad del monto que le estoy pagando. Si es lo acordado, si es que hay algún descuento por tardanzas, por faltas, me da esa conformidad. Después, que es un derecho del trabajador obtener su boleta y una obligación de la organización dársela. Porque si es que en algún momento uno de sus trabajadores los denuncia en la SUNAFIL, por ejemplo, lo tuvieron que despedir y el trabajador los denuncia por despido arbitrario, ¿qué es lo primero que nos va a pedir la SUNAFIL? La SUNAFIL nos va a pedir el contrato de trabajo y las últimas boletas del trabajador firmadas correctamente por él. Ok, vamos a ver cuánto tiempo tenemos para entregar la boleta después de haber efectuado el depósito. Lo ideal es que la boleta se entregue hasta antes de finalizar el mes. Es decir, si yo pago los 30 o el 31 o el último día de cada mes, lo ideal es que hasta ese día yo le pueda entregar la boleta. No existe un plazo, no significa de que si no me lo diste ahora, ya estás en falta, ¿no? Pero lo ideal es eso, que el último día de cada mes el trabajador ya tenga su boleta, ¿ok? Entonces, las boletas, la SUNAFIL lo primero que nos va a pedir es eso, las boletas del trabajador. Y ahora, ¿qué pasa si mi trabajador, dentro de las denuncias, también
perdón, dentro de su denuncia también incluye que yo nunca le hice llegar las boletas, que nunca le otorgué constancias de pagos. ¿Me metería en un grave problema con la SUNAFIL? Sí, me metería en un grave problema si no tengo copia de boletas firmadas o no se las he hecho llegar. Sin embargo, hay una esperanza, hay una pequeña salida que podemos tener si es que no hemos entregado las boletas a los trabajadores. Y es que la SUNAFIL dio hace años una sentencia de que a la empresa se le puede exonerar el pago de la entrega de las boletas de pago si tengo otro documento que avale el pago de sus remuneraciones. Por ejemplo, yo mes a mes al trabajador le depositaba su sueldo en su cuenta sueldo del banco. Entonces el banco a mí me generaba un voucher. Si yo mes a mes tengo ese comprobante de pago, ese voucher de que le pagué, puedo presentar eso y se me exonera el pago, se me exonera la entrega de boletas firmadas. Eso ya es como una cuestión de emergencia. Y para que te acepten esos documentos o esos comprobantes adicionales a la boleta tienen que ser debidamente justificados. Recuerdo, ¿no? Que hace unos meses estaba asesorando a una empresa que los habían denunciado. Era una empresa de RUC 10, o sea, como que una empresa familiar dirigida por una sola persona. Y uno de sus trabajadores lo había denunciado y la SUNAFIL le pidió las boletas. Y este empleador me dijo, no tengo las boletas de pago, me dijo, nunca se las he hecho llegar porque mi sede está acá en la ciudad de Arequipa, Perú, pero mis trabajadores trabajan en carreteras de Ayacucho. Entonces no tengo cómo hacérselas llegar. Entonces le dije, perfecto, mira, puedes hacer esto, puedes presentar los comprobantes de pago de sus sueldos que le pagabas mes a mes y la SUNAFIL te exonera la entrega de las boletas, ¿no? Porque ya le iba a caer una multa por entregar las boletas. ¿Y qué hizo este empleador? Le dije, mándame mañana los comprobantes. Me dijo, sí tengo los comprobantes de los sueldos. Bien, le dije, mándamelos por un correo para poder hacer el documento y enviarlo. Y me mandó constancias de yape, que le había yapeado 50 soles, 200 soles, otro día 10 soles, otro día 15 soles, otro día 20 soles. ¿Ustedes, queridos colegas, creen que la SUNAFIL me va a aceptar una captura, un screenshot de yape como un medio probatorio de que le he pagado el sueldo? Por supuesto que no, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que me dice, qué es lo que me dice la primacía de realidad, ¿no? Que le ha podido yapear ese dinero por cualquier concepto. Porque le debía, porque le prestó, porque le donó, por cualquier concepto, y eso no necesariamente significa que con eso le haya estado pagando su sueldo. Entonces, lo que la SUNAFIL pide tiene que ser exacto, un depósito en una cuenta sueldo para que yo pueda evitar, para que yo pueda exonerarme una multa por no entregar las boletas. Pero ¿para qué nos vamos a complicar tanto si es sencillo dar la boleta de pago a los trabajadores? Y de repente algunos pueden decir, pero mi empresa por este tema del trabajo remoto, del trabajo virtual, no puedo ya hacer llegar las boletas, o como la persona que estaba asesorando, ¿no? Que su empresa quedaba en la ciudad de Arequipa, pero sus trabajadores eran trabajadores de vías de carretera por Ayacucho. No va a estar viajando mes a mes hasta Ayacucho para hacerles firmar las boletas, pero ya tenemos lo que son las boletas electrónicas, exacto, de manera virtual, que se pueden mandar y ya no es necesario ya que las firmen. Le mando a su correo la boleta y espero un correo de confirmación en el que me diga recibido, conforme. Y ahí ya tengo la prueba de que sí le hice llegar la boleta, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de que tenga que ser necesariamente una firma manuscrita, una firma digital, ¿ok? Ahora podemos hacerlo virtual. Entonces, evitémonos problemas, colegas. Y es que ustedes dirán ahorita, pero si es una empresa en la que los trabajadores están dentro de la organización, es sencillo, mes a mes ir a entregarles las boletas. Pero ya vamos a ver que a veces la tarea de recursos humanos es ardua. Son muchas cosas que tienen que hacer y se abruman de tanta responsabilidad que a veces ese hecho tan simple de tener que entregar boletas a los trabajadores
se nos pasa. Pero entonces desde ahora, colegas, empecemos a hacer las cosas bien y no estemos utilizando salidas o plan B si es que nos queda alguna fiscalización, algo, y no tenemos la documentación adecuada y ordenada. Desde ahora trabajemos como debe ser. ¿Qué más? Debe actualizar los procedimientos administrativos y sociales vigentes dentro de la organización ante cualquier cambio de repente que haya en la legislación. Hace poco, bueno, no hace poco no, pero antes de que entrara, creo el señor Vizcarra, me parece, ya nos subieron el sueldo mínimo a 1.025 soles, ¿no? Si es que mañana se da un alza el sueldo mínimo, Recursos Humanos tiene que volver a reorganizar toda su planilla. Cuánto es, como ya hemos mencionado, la importancia del correo electrónico, ¿no? Y ahora vamos a ver qué, de la gestión del personal. Ya hemos visto acá la gestión administrativa que debemos de cuidar. Ahora vamos a ver la gestión de personal, es decir, directamente con los trabajadores. Estamos a cargo de hacer los procesos de contratación. Se quiere contratar un nuevo personal. ¿Quién se encarga de eso? De repente el nuevo personal es para almacén. El de almacén no se va a encargar de contratar. Podrá estar en el proceso, pero no se va a encargar. Quien se va a encargar es Recursos Humanos siempre. Siempre Recursos Humanos se va a encargar, ¿no? La capacitación a los trabajadores, sus inducciones, acá hemos visto, ¿no? Supervisar a los colaboradores. Si de repente estos trabajadores hubiesen tenido supervisión constante, no hubiera fallecido uno de ellos, estaría ahorita con su bebé, ¿no? Con su esposa. Ya no está, lamentablemente, y su vida no se va a recuperar. Pero supervisar, ¿qué más nos incluye supervisar? Supervisar también es verificar hora de ingreso, hora de salida, tardanzas, faltas, conductas, incluso dentro de su área de trabajo. Eso es supervisar, conocer a tu personal, conocer a tu equipo. Acá vemos actualizar el archivo de cada empleado a lo largo de su carrera en la empresa, señalando todos los sucesos que puedan darse, ¿ok? A ver, vamos a ver acá. A ver, en especial las personas que somos de Perú, ¿ok? ¿Ustedes recuerdan cómo hace unos 10 años o un poco menos, tal vez, cuando íbamos a salud, recuerdan que teníamos que pedir nuestras historias clínicas antes de que todo sea virtual? A ver si es que de repente tenemos a alguien por acá ya nos dicen sí, ¿no? Y recuerdan cómo eran sus historias clínicas, que eran como un folder donde estaban todos los papeles ahí adentro y veíamos de repente a la enfermera o a la técnica que agarraba nuestra historia y la llevaba a módulo y de módulo pasaba al consultorio y del consultorio volvía a salir a módulo y de módulo sabe Dios dónde iba, pero incluso nos decían, ¿no? Le decíamos a la enfermera, ya es mi turno, todavía no lo podemos atender porque no ha llegado su historia clínica, tiene que ir a pedir. Y teníamos que ir escalafón a pedir nuestro folder y nosotros mismos cargar con nuestro folder, ¿no? Ahora ya no, ahora ya todo es virtual. ¿Recuerdan eso, no? Les trae recuerdos, les trae algunos eran si ya de por sí era difícil conseguir la cita, había que hacer otro proceso adentro para que nos atienda. Pero esa historia, ese folder, ¿qué contenía adentro? Tenía todo nuestro historial médico, todo en absoluto. Ahí teníamos desde que fuimos por una simple tos, una garganta, desde que fuimos por un dolor de estómago, una operación grave, una operación ambulatoria, había toda nuestra historia, ¿no? Así fuéramos a salud solamente para recoger una gotita para nuestros ojos, en nuestra historia ponían, ¿no? Tal día recogió gotitas para sus ojos. En la historia todo, ¿no? Y el médico no podía atendernos si no leía todo ese historial y se daba el trabajo, ¿no? De leer, buscar hojita por hojita para leer todo el historial. Esas mismas historias médicas las tenemos que manejar en nuestra organización. Lógicamente ahí no se llaman historias médicas. En la organización se llama el legajo de personal, ¿ok? Se los describo si es que de repente no logramos entender. Legajo de personal. ¿Qué es el legajo de personal?
Es toda nuestra historia dentro de la organización. Se puede manejar de manera física o de manera virtual. Más fácil es manejarla de manera física. ¿Qué contiene este legajo? Contiene toda la información desde nuestra información básica, nuestro currículum, con nuestros antecedentes laborales en otras organizaciones, si es que tenemos un currículum documentado. También contiene nuestro contrato de trabajo, nuestras boletas de pago, contiene también, si no me mandaron un memorándum indicándome que ahora trabajaba en otra área, la copia del memorándum a mi legajo. Me mandaban un memorándum indicando una sanción a mi legajo. Yo mandaba un descanso médico, me dieron de salud un descanso médico de 3 días, la copia de ese descanso médico a mi legajo. Yo enviaba un documento solicitando vacaciones, ese documento a mi legajo. Es decir, todo tipo de documentación que pasaba, que todo tipo de documentación que tiene que ver con mi trabajo, se va a mi legajo. ¿Para qué? Para que la empresa tenga un seguimiento, un control, nuestra historia médica, perdón, nuestra historia laboral dentro de nuestro puesto de trabajo, ¿no? Que llegado el momento cuando la empresa diga, ese trabajador, antes en qué área estaba, déjame revisar su legajo, listo. Este trabajador empezó como recepcionista de la empresa, de ahí ascendió a secretario, ahora está como asistente de recursos humanos, acá están sus contratos, las copias de sus contratos, es decir, ahí tenemos toda la historia, ¿ok? Ahora yo les pregunto, colegas, el trabajador, y esto es algo que se da mucho en las empresas, ¿ok? Se da bastante cuando un trabajador se va de la empresa. A ver, yo les pregunto a ustedes para que me respondan. Un trabajador se va de la empresa, ¿ok? Se culmina su contrato, no le renuevan o lo despiden o decide renunciar. El trabajador podrá exigir a la empresa que le entreguen su legajo de personal. ¿Podrá decirle a los de recursos humanos, quiero llevarme mi legajo de personal? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? Que no, no, no. Pero si el trabajador nos dice, pero es que es mi información personal, ¿por qué no me quieren dar si es mi información? Es mi vida la que está ahí. Entramos ahí en un conflicto, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Ok, entonces ahora vamos a aclarar esa respuesta. El trabajador puede exigirme una copia de ese legajo de personal y yo no se la puedo negar, porque es su vida, es su historia, es él de quien está hablando en ese legajo. No le puedo negar la copia, ¿ok? Pero el trabajador no me puede exigir llevarse el legajo original y dejarme a mí sin nada. No, porque ese legajo de personal es la historia laboral del trabajador. Es todo lo que él ha hecho dentro de mi empresa. ¿Ok? Por lo tanto, esa historia me pertenece. Pero como también es su información personal de él, tiene derecho a pedirme una copia. Entonces, acá estamos, derechos. Derecho de la empresa, quedarse con el legajo. Derecho del trabajador, pedir una copia. Lo que no se puede hacer, el trabajador no le puede exigir a la empresa que le dé su legajo y que la empresa se quede sin nada, y la empresa no le puede negar al trabajador darle una copia de ese legajo. Muchos nos pueden preguntar, pero ¿para qué quisieran llevársela? A ver, si el trabajador se está yendo, ¿para qué quiero yo guardar ese legajo? Pues que se lo lleve, ¿no? ¿Y qué tal si el trabajador después de que se va hacemos una auditoría y encontramos inconsistencias? ¿Cómo podemos fundamentar que el trabajador en esa época estuvo laborando en el área donde hay inconsistencias? ¿Mm? ¿Ok? Entonces, o de repente mi trabajador me denuncia y me denuncia a la SUNAFIL y la SUNAFIL me dice, a ver, sus contratos de trabajo. ¿Qué le voy a decir yo a la SUNAFIL? Mira, SUNAFIL, lo que pasa es que el trabajador se llevó todo su legajo, que el trabajador le dé los contratos. No lo va a dar el trabajador, ¿no? Entonces, no se puede hacer eso. Y por parte del trabajador, ¿por qué se quieren llevar su información personal? La mayoría de veces en la experiencia que he tenido, porque se enojan. Porque como no se les renovó el contrato, se les despidió, renunciaron por algún problema que hubo interno,
no quieren volver a saber nada de la empresa y tampoco quieren que la empresa sepa algo de ellos, ¿no? Y se llevan toda su información. O también, ¿por qué? Porque algunas personas utilizan eso para armar un nuevo folio para su CV, para poder presentar otros trabajos, ¿no? Que vean de repente los méritos que obtuvo en su legajo. Lo pueden hacer por eso, pero en sí, igual pueden tener esa información por medio de una copia, ¿no? Entonces, son los derechos y obligaciones que tiene cada parte, ¿ok? ¿Le puedo dar una copia? Sí. ¿Me puede quitar el original? No. ¿Puedo pedir una copia de mi legajo? Sí. ¿Puedo pedir el original? No, ¿ok? ¿Y cómo se solicita, cómo el trabajador solicita su legajo? Pues depende mucho de la política de la empresa. Si la empresa tiene un área de mesa de partes, presenta su solicitud de querer una copia de su legajo por mesa de partes. Esta solicitud llega al área de recursos humanos y recursos humanos la responde ya con la copia. No hay que hacer autorización, no hay que esperar que alguien autorice o algo porque es un derecho que no le puedo negar al trabajador. ¿Ok? O si no, de frente vamos a recursos humanos. Si es que no hay tanta burocracia, vamos de frente a recursos humanos y con una solicitud simple pido la copia de mi legajo de personal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vemos lo que es el legajo de personal. Competencias necesarias para convertirse en un asistente de recursos humanos, ¿ok? Ya sabemos que esta persona tiene que ser muy activa y receptiva. Activa, ¿por qué? Porque no va a estar sentado en una oficina en la computadora todo el día hasta que llegue su hora de almuerzo y de ahí se vaya, no. Va a estar verificando el control de entrada, va a estar verificando que el operario esté usando su EPP, va a estar verificando que las personas estén en su puesto de trabajo, va a estar haciendo capacitación, va a estar entrevistando postulantes, va a estar haciendo planillas, va a estar yendo a hacer depósitos de sueldo. No va a ser una persona que va a estar sentada todo el día en oficina. Por eso tiene que ser activo. ¿Y por qué receptivo? Tiene que ser receptivo porque es una persona que va a tener bastante información que le van a solicitar y va a tener que dar. Entonces, también tiene que ser una persona bastante receptiva. Además del respeto hacia la ética profesional que debe tener, ya hemos visto por qué tenemos que tener ética, porque no estamos trabajando con laptops, no estamos trabajando con mesas, con sillas. Estamos trabajando con vidas humanas y tenemos que tratarlas con la ética que nosotros exigimos que nos traten, ¿no? Y tiene que tener una serie de habilidades técnicas y personales. Y acá vamos a ver qué habilidades debe tener. Primero, para una cualidad personal tiene que ser una persona bastante organizada. Bastante organizada. Si es una persona que no se planifica, que no organiza bien, la responsabilidad del puesto se lo va a comer vivo, lo va a enterrar, ¿ok? Es una persona, si empezamos desde inicios de mes. Inicios de mes, ¿qué tiene que ir haciendo? Tiene que ir haciendo horarios para los trabajadores que tienen horarios rotativos, tiene que ir haciendo horarios para los trabajadores de ese mes o aprobar los horarios, tiene que hacer tareajes. ¿Qué más tiene que hacer esta persona a inicios de mes? Hasta el 5 de cada mes hay que depositar la AFP. Dependiendo del RUC que tengamos, que es más o menos hasta el 15 de cada mes, hay que pagar salud y ONP de los trabajadores. Hasta ahí ya tenemos ciertas obligaciones. Si es que hay capacitación, hay que capacitar al personal, hay que hacer el proceso de selección. Después tenemos que estar viendo hasta qué mes vamos a hacer cierre de planillas, empezar a calcular los sueldos, ¿ok? Y calcular los sueldos es una tarea bastante difícil. Supongamos que tengo 10 trabajadores. Los 10 trabajadores no van a ganar lo mismo, ¿ok? Van a ser diferentes sueldos y tengo que calcular. Supongamos que los 10 trabajadores ganan lo mismo, bien, pero uno hizo horas extras, otro llegó tarde, otro faltó un día, otro trabajó más horas extras, ¿no? Otro trabajó en feriado. De esas 10 personas van a tener que ser 10 cálculos totalmente distintos que voy a tener que hacer. Yami, supongamos de que todos trabajan en la misma área, todos tienen el mismo sueldo, todos trabajaron las mismas horas, no hay que hacer más cálculos. Ok, pero uno va a tener su cuenta sueldo en el BCP, otro en el Interbank, otro en la Caja Arequipa, y hay que hacer formatos diferentes para poder llenar eso. Ok, remuneraciones es un trabajo bastante pesado, que también lo vamos a ver, ¿no? Entonces, y si esa persona
no es organizada, si llega a fin de mes y no pagó AFP, no pagó ONP, no pagó salud, no hizo tareajes, no capacitó al personal, no calculó remuneraciones, a fin de mes va a buscar suicidarse antes que hacer todas las tareas de golpe, ¿no? Entonces, tiene que ser una persona altamente organizada. Tiene que ser una persona versátil, ¿ok? ¿Por qué? Porque el de recursos humanos tiene que conocer sus funciones y las del área o los trabajadores con los que está trabajando. Si mi empresa trabaja con personal de construcción, tendré que tener un conocimiento básico de construcción, muy básico, pero tener ese conocimiento para poder tratar con personas de construcción. Recursos humanos no tiene ya funciones definidas. Recursos humanos va a trabajar de acuerdo a la política de la empresa y al régimen que tenga la empresa. Vamos a ver también los tipos de régimen laboral en legislación laboral. Vamos a ver que la persona que trabaja en una empresa del régimen laboral común, perdón, vamos a poner que la persona de recursos humanos que trabaja en un régimen laboral común no va a ser la misma que va a trabajar o no va a tener las mismas funciones si trabaja en una pyme o si trabaja en una microempresa o si trabaja en una empresa de régimen minero, o si trabaja en una empresa de régimen de construcción. Pero todos son recursos humanos, sí, pero sus funciones van a ser, de acuerdo al régimen, van a ser totalmente diferentes. Las funciones van a ser, de acuerdo a ese régimen, totalmente diferentes. Esa legislación laboral, vamos a verlo. Por eso les digo, colegas, tenemos que quedarnos hasta el final de todas nuestras sesiones porque hoy día estamos haciendo algo muy básico, estamos tocando recursos humanos por encimita. En nuestras sesiones lo vamos a profundizar y van a ver todo lo que vamos a ver, colegas. Se nos viene legislación laboral, derecho laboral, se nos viene remuneraciones, planillas, utilidades, quinta categoría, CTS, vacaciones, gratificaciones, ¿no? Evaluación de personal. Vamos a ver bastante, colegas, pero tenemos que quedarnos hasta el final. Clima laboral también vamos a ver, comportamiento organizacional, capacitaciones, inducciones, motivación, satisfacción. Entonces, pues, colegas, tenemos que continuar hasta el final, porque lo de hoy día que estamos viendo la capita, la costrita por encima, no vamos a profundizar más. La confidencialidad. Esto, queridos colegas, en el de recursos humanos es básico e importante. Hace un momento les pregunté, ¿no? Les dije, ustedes darían la información de sus sueldos, sus cuentas, de sus hijos, información personal. Todos me dijeron, no, por supuesto que no, Miss. Pero el de recursos humanos sí lo va a tener. El de recursos humanos va a tener toda esa información y más todavía. Y por eso el de recursos humanos tiene que ser una persona ética y confidencial. A los de recursos humanos nos llaman los chismosos de la organización, ¿no? Entre broma y broma nos dicen los chismosos, ¿por qué? Porque si quieren el chisme de alguien, ya saben que recursos humanos va a tener ahí el chisme. Supongamos, entremos en un ejemplo, ¿ok? Un trabajador se divorció de su esposa y su esposa lo denunció por alimentos. El Poder Judicial le dio la razón a la esposa y ordena que a partir de ahora al trabajador se le descuente por planilla la pensión de alimentos de sus hijos. Esa información es algo muy privada, ¿no? Si alguno de acá de repente tenemos algún juicio por alimentos, no es algo que lo vamos divulgando, lo vamos contando, estamos orgullosos de eso, ¿no? Lo manejamos muy reservado, muy privado. Sin embargo, a recursos humanos va a llegar una notificación del Poder Judicial en la que ordena que nosotros hagamos el descuento de alimentos de ese trabajador de su sueldo. Y me va a llegar el expediente, ¿ok? Me va a llegar el expediente acá de todo, de cómo procedió el juicio, todo y listo. Listo, yo sé, ese trabajador de repente ante sus compañeros hace ver como que él es responsable, él vive una vida feliz con su esposa. Ahora imagínense si yo salgo me entero de eso y voy donde mi amiga de logística. Amiga, ven, te cuento, este trabajador le están descontando por alimentos, su esposa lo ha denunciado, ay, qué mal que no pasa el alimento, sus hijos, ¿no? Y la amiga va y le cuenta al otro. Uno,
Primero, yo con eso me estoy ganando una sanción administrativa por divulgar información innecesaria de un trabajador. Y dos, ya por un lado tengo mi proceso administrativo. Este trabajador me puede denunciar a mí por la vía civil, porque lógicamente, ¿no? Estoy divulgando información que es confidencial de él, que él no me ha autorizado a divulgar. Entonces, por ahí tengo dos vías en las que me meto en problemas. Y tres, mi ética profesional se va por el piso, ¿ok? Es decir, para recursos humanos no sirvo. Entonces, por eso que dicen recursos humanos son los chismosos porque tienen todo el chisme, ellos saben toda la información de todos, ¿no? Tú a tus amigos les podrás decir, ¿no? Yo gano 2,000, te hago $3,000, $4,000. Al de recursos humanos no le vas a mentir. Al de recursos humanos, tú no le vas a decir al de recursos humanos, yo gano $2,000. ¿Qué te va a decir el de recursos humanos? Yo te hago la planilla mes a mes. Yo sé cuánto ganas, ¿no? O los bancos a veces, ¿no? Los bancos a veces dan créditos a las personas para que se les descuente directamente de planilla. Y también llega ese documento solicitando que el trabajador tiene un préstamo y que hay que pagar. Y yo no voy a estar diciéndole al trabajador, me ha llegado este documento que ha sacado un préstamo. ¿Para qué? ¿Qué has hecho con la plata? No es de mi incumbencia, no tengo por qué hacer esas cosas, ¿no? O tampoco no voy a estar sacando, tengo la copia de tu DNI, la copia de los de tus hijos menores de edad, de sus DNIs. ¿Para qué estaría yo sacando esa información? ¿Para qué estaría haciendo llegar a terceras personas esa información? Y eso pasa mucho en recursos humanos, sobre todo cuando hay problemas familiares, que la esposa y el esposo se divorciaron o algo, va la esposa a recursos humanos y nos dice, ¿no? He venido a recoger las boletas de mi esposo. Ya, señora, mire, presente su documento, pero no podemos hacerle llegar porque eso es información del trabajador. Y eso yo a quien le doy es al trabajador. Y muchas veces pasa eso, incluso nos hacen problemas, ¿no? Y nos dicen, pero que es mi esposo, que no me puede negar, que estoy casada, que es mi derecho. Y uno tiene que explicarle, ¿no? Sí, señora, pero aquí estamos, acá el único que es trabajador es su esposo, no le puedo dar la información laboral de su esposo. Pasa mucho eso, ¿no? Si el personal divulga esa información, ¿qué sucede? Sanción administrativa. Iniciamos un proceso administrativo porque se fue contra las políticas, contra el código de ética de la organización. Eso por parte de la empresa. Una sanción administrativa puede ser desde días suspendidos hasta un despido justificado. Y por otro lado, la persona cuya información ha sido vulnerada me puede denunciar a mí por la vía civil. ¿Y cuál sería, si es que esa vía civil procede, qué procedería? Una pena privativa suspendida de cárcel o una indemnización económica que el trabajador pida. Entonces, ser confidencial, básico para la persona que trabaja en recursos humanos. Capacidad de escucha, tiene que ser una persona que escuche. Si viene un trabajador a preguntarme, o cómo se sentirían ustedes si es que van a recursos humanos a preguntar sobre su boleta, su planilla, y la persona de recursos humanos le dice, sí, sí, dígame. Y mientras yo hablo, está mirando a la computadora, escribiendo, o yo le estoy hablando, está sonriéndose con su amigo o algo. Yo diría, no me está tomando en serio, no me está haciendo caso. Estoy viniendo a presentar algo y no tengo seriedad en esa persona, ¿no? Entonces, capacidad de escucha es eso, atender a la consulta, responder la consulta, dar orientación, guiar a nuestros trabajadores. Capacidad de negociación, importante con los sindicatos, ¿no? Cuando el sindicato tiene que negociar, está un representante de la empresa, un personal de confianza y el encargado de recursos humanos, que es el terciarizador, es el medio, para redundar un poquito en las palabras, es la persona mediadora, que es lo que va a tratar de buscar consenso, ¿no? Y por eso tenemos acá mediador. Cómo podemos imaginar gráficamente a un trabajador de recursos humanos? El trabajador de recursos humanos lo podemos ver como una balanza, ¿no? Esas balanzas que son por pesos, a ver, voy a buscar una imagen para poder guiarnos mejor. Esas balancitas antiguas donde tienen pesos a ambos lados,
Acá está, ya encontré un dibujito. Para poder guiarlo. Bueno, en este caso es de un foquito así, pero vamos a poner acá. ¿Cómo yo me puedo guiar? ¿Cómo puedo imaginar al trabajador de recursos humanos como una balancita, como esta balanza que vemos acá? El de recursos humanos es la balanza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Que los intereses de la empresa y los derechos del trabajador se cumplan, que estén balanceados. Es decir, el de recursos humanos tiene que velar por los intereses de la empresa y al mismo tiempo dar cumplimiento a los derechos del trabajador. Y si lo decimos de manera viceversa, el de recursos humanos tiene que hacer respetar los derechos del trabajador sin afectar los intereses de la empresa. Por eso decimos que el de recursos humanos es una balancita, ¿no? Que tiene que balancear intereses de la empresa, derecho del trabajador. Ni uno vale más que el otro, ni uno importa más que el otro. Simplemente tiene que haber equilibrio en ambas. Y el de recursos humanos es el que se encarga de eso. Entonces, queridos colegas, hasta aquí hemos llegado al final de nuestra primera sesión. Como les digo, hoy día hemos tocado un tema muy introductorio porque a partir del día miércoles nos empezamos a profundizar en recursos humanos, empezamos a entrar de lleno en lo que es recursos humanos. Ya estamos en lo de recursos humanos, ¿no? Pero ya conociendo todas las capacidades, cualidades, la importancia del recurso humano, vamos a poder entender mejor nuestras sesiones, ¿ok? Como digo, el día de hoy muy introductorio. En nuestras siguientes sesiones ya se van a ir dando cuenta cómo vamos a ir avanzando, que son realmente temas bastante interesantes y que así no querramos dedicarnos a recursos humanos, tenemos que saberlos, porque si no trabajo en recursos humanos, estoy trabajando en una empresa, ¿no? O soy trabajador y tengo que saber cuáles son mis derechos. Entonces, así no querramos trabajar en recursos humanos, tiene que ser el dominio de todos. Entonces, queridos colegas, un gusto hacer esta primera sesión con ustedes. Continuemos, por favor, no dejemos en la primera, en la segunda sesión hasta el final, colegas, para que puedan tener un mejor aprendizaje. Estimada Miss Lucía, muchas